Mateo 5:21, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En el párrafo que comprende los versículos que acabamos de leer, tenemos el primero de una serie de ejemplos que nuestro Señor Jesucristo propuso con su interpretación de la ley, no en oposición a la ley de Moisés, sino en oposición a las interpretaciones incorrectas y desviadas de los escribas y fariseos. Y es así como se va a interpretar el resto del pasaje. Es más, en cierto sentido, lo que sigue del Sermón del Monte, que termina al final del capítulo 7, es una exposición de lo que dice el versículo 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y allí se contrasta entonces, como dijimos, no la ley de Moisés y la ley de Jesús, porque la ley que dio Moisés es la ley de Dios y Cristo es Dios, sino que hay una oposición con lo que los fariseos y escribas habían interpretado, desviando, torciendo y poniendo a su acomodo la interpretación de las leyes. Y ahora el Señor, en este versículo 23 al 26, nos da un tipo de conclusión de lo que Él acaba de decir en el versículo 21 y 22. Él nos manda que debemos guardarnos de toda forma de homicidio, de asesinato. Y Él ha explicado que no solamente quitar físicamente la vida, sino también todo lo que tiene que ver con lo que sale en el corazón. El enojo, la amargura, los odios, los resentimientos y todas aquellas pasiones que se desbordan en el corazón humano son la semilla del asesinato, según lo que el Señor dice. Y como el Señor no se fija solamente en lo externo, sino que Él también ve el corazón, entonces dice que si alguien insulta a su hermano, ofende a su hermano, maltrata con sus palabras a su hermano, difama a su hermano, destruye el buen nombre y la buena fama de su hermano, en un sentido lo está asesinando. Por tanto, el Señor dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. El Señor nos presenta entonces algunas lecciones aquí en estos versículos. En primer lugar, el Señor nos ayuda a ver el alcance del pecado, el alcance de este pecado.
Con esta conclusión, nuestro Señor nos da a entender más claramente que el quebrantamiento del sexto mandamiento afecta profundamente toda la vida del creyente. No solo ocasiona culpa interna por causa de haber cometido este pecado, sino que hay otros aspectos que son también afectados. Y el Señor nos lleva a considerar aquí dos grandes aspectos que pudiéramos decir que lo abarcan todo. En primer lugar, nuestra relación con nuestro prójimo, y en segundo lugar, nuestra relación con Dios. En el quebrantamiento de este pecado, el Señor nos está mostrando la gravedad de él. ¿Cuál es el alcance de este pecado? Cuando nosotros guardamos rencor contra alguien, cuando tenemos en nuestro corazón mala voluntad hacia alguien, malos deseos, cuando hay enojo, amarguras, odios, resentimientos, el Señor dice que es tan grave esto que no solamente causa un problema de conciencia, que ya eso es grave, sino que afecta las relaciones, afecta la relación con nuestro prójimo y afecta la relación con Dios. Él ha dicho que el asesinato o matar no solamente es quitar la vida, sino también palabras hirientes, ofensas, chismes y todo aquello que procura la destrucción de otro. Pues él dice, si allí, cuando estás llevando tu ofrenda, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Estas palabras del Señor nos enseñan esta realidad, y es que este pecado afecta a otras personas, afecta nuestra relación con ellas. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera se ve afectado otro y nuestra relación con ese otro? Pues en primer lugar, porque estas palabras, aunque no causan daño físico, sí ocasionan heridas y ofensas a su corazón. Comúnmente estas ofensas o heridas causan dolor, tristeza y enemistad. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 12. Proverbios 12. Proverbios 12, 18. Hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. ¿Cómo se describe aquí a algunas personas? Como aquellos que hablan sin tino, como aquellos que hablan de tal manera que sus palabras son como golpe de espada. Hablan de tal modo que sus palabras no son un bálsamo, que sus palabras no son sazonadas con gracia, que sus palabras no son para edificación, no son para traer ánimo, no son para traer consuelo, sino que son como un golpe de espada. Y alguien puede decir, la verdad duele. Sí, es cierto, la verdad duele, pero se tiene que saber decir la verdad.
La verdad duele, sí, duele cuando nos dicen a nosotros en nuestra cara, estás mal en esto, estás haciendo mal esto, debes arrepentirte de esto, sí. Pero esa verdad debe ser dicha de una manera que manifieste a Cristo, que manifieste la bondad, la compasión, la mansedumbre, la humildad, y que salga de un corazón que de verdad desea el arrepentimiento y que desea que aquel abandone su mal camino y que camine delante de Dios honrándole. Que sea uno que en verdad pueda ser sanado, no uno que va a terminar más herido porque la manera como dijimos la verdad fue tal que esa verdad se convirtió en un golpe de espada. Así que aun cuando lo que decimos sea verdad, la Escritura establece otros principios. Aún hay un tiempo oportuno para decir la verdad. No siempre es el momento de decir lo que tenemos para decir, aunque sea verdad. A veces no somos nosotros las personas indicadas para decir ciertas cosas, aunque sean la verdad. Y muchas veces la manera como lo decimos se convierte más en una espada que traspasa, que hiere, que le recuerda al otro su miseria y no palabras sanadoras. Así que si comparamos las palabras, aquí es comparada con una espada, y en el caso de tener que decir una verdad dolorosa, deberíamos decir que debería ser como el bisturí de un cirujano, que aunque hace una herida, lo hace con tal cuidado, con tal precisión, que esa herida tiene un objetivo, la sanidad de aquel paciente. Que con tal espíritu hablemos. Pues al hablar de una manera tosca, ordinaria, hiriente, llena de amargura, llena de odio, de resentimiento, cuando nuestras palabras son solamente un golpe de espada porque estamos tirando reproches a otro, porque estamos queriendo enlodar el nombre de otro, eso hiere y ofende y daña las relaciones. El Señor dice que debemos tener mucho cuidado con eso, porque eso quebranta nuestras relaciones con otros. Pero hay otra razón por la que esto es malo, y es porque un hablar pecaminoso, hiriente, un hablar mortal, es causa de tropiezo para que otro también peque. Es causa de tropiezo. A veces nuestras palabras pueden incitar el pecado de otros. Hay ocasiones en las que nuestras palabras se convierten en una piedra que hace tropezar a otros. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La suave respuesta, la respuesta amable, bondadosa, la respuesta llena de gracia, es usada para traer paz, para traer tranquilidad. Pero la palabra hiriente, dice el proverbio, hace subir la ira. Es decir, que ocasionamos que otros, por nuestras palabras, otros se enciendan en su ira o cometan otro tipo de pecados. Hay un ejemplo en la Escritura, en el primer libro de Samuel, el capítulo
25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Este es el episodio de David con Nabal. Dice el versículo 10. Pero Nabal respondió a los siervos de David. David había mandado a sus siervos y les había mandado para que fueran a este hombre que estaba en días de prosperidad. Y estaba diciéndole que mandara algo, que ellos lo habían cuidado y habían trabajado para él. Versículo 10, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy que huyen de su señor. ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores? ¿Y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco? Entonces los jóvenes se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron a David todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, y él los desdeñó. Sin embargo, ellos fueron buenos con nosotros, no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. El hombre con el que estaba tratando. Un hombre al que no se le podía hablar, cuyas palabras eran golpes de espada. ¿Quién es David? ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese hombre? Yo no le debo nada. Gracias al Señor que hubo unos siervos sabios que acudieron a tiempo y libraron a dos. Libraron de toda esa matazón, pero libraron a David también de actuar en su ira. Hermanos, una de las causas por las cuales este pecado es tan terrible es porque ocasiona que otros también pequen. Cuando insultamos, cuando herimos, cuando ofendemos, cuando nuestras palabras son como golpe de espada, son malas primero porque causan heridas y dolor en el otro corazón, pero son malos también porque ponen tropiezo y hacen pecar a otros. Eso debería hacernos pensar a nosotros 2 veces antes de decir lo que queremos decir. Pero en segundo lugar, el Señor nos habla también de la comunión con Dios que se ve estorbada. La comunión con Dios es estorbada por el pecado. Eso no significa que el creyente deja de ser un hijo de Dios, pero sí que la comunión con Dios se ve estorbada. Muchas veces, acercarnos a Dios de esta manera es algo desagradable para Él. Muchas veces podemos venir delante del Señor, traer las mejores ofrendas, presentar nuestros cuerpos, nuestras mentes aquí, traer nuestras vidas, cantar con mucha fuerza, pero en el corazón
hay amarguras, resentimientos y odios, y tal cosa interfiere en nuestra comunión con el Señor. El Señor Jesucristo dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por supuesto, esto no significa que usted va a salir corriendo a la mitad del culto, pero sí nos enseña un principio que debemos examinar y debemos ocuparnos de resolver estas cosas, porque tal vez nuestra adoración a Dios se verá estorbada por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado. Por ejemplo, cuando Pedro escribe sobre los matrimonios, su primera carta, en el capítulo 3, el versículo 7 dice algo que es muy interesante al final. Primera de Pedro 3, 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Aquí el apóstol, guiado por el Espíritu, relaciona la vida espiritual de piedad y de comunión con Dios con la vida del hogar. Y le dice a los maridos que deben tratar a sus mujeres con el honor que allí se manda. ¿Y cuál es la razón que da? ¿Cuál es la razón que él presenta? ¿Qué es lo que él dice? Él no dice solamente para que eso no las entristezca a ellas, y eso es verdad. Para que esto no cause conflicto entre ustedes, eso es verdad. Para que el testimonio delante de la familia no creyente no quede mal, porque qué vergüenza que el hermano está tratando mal a la esposa delante de la familia no creyente. Eso es verdad, pero Pedro lo lleva a otro punto, lo lleva a otro nivel, a la consideración de la comunión con Dios, para que vuestra comunión con Dios no se vea estorbada. Para que la comunión con Dios, cuando oren, no sea estorbada a causa de sus pecados. Y vuelvo y digo, si él hubiese dicho, para que esto no cause heridas al corazón de sus mujeres, para que ellas no se entristezcan, para que no sea un mal ejemplo a sus hijos, para que esto sea de buen ejemplo en la iglesia. Todo eso es correcto, pero el apóstol sabe que el pecado personal afecta nuestra comunión con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, si tú te acuerdas que tienes un asunto por resolver, y estamos hablando de asuntos por resolver, no las cosas que podemos cubrir con un manto de amor, no aquellas que debemos cubrir con el amor, la paciencia y la mansedumbre de Cristo, sino aquellos conflictos que han escalado a enemistades y asuntos que se tienen que resolver. El Señor dice que el principio es que primero se trate eso y luego se adore. Y antes de que lo piense, no deje de venir al culto porque tiene un asunto pendiente. El punto es, resuélvalo.
El punto no es, no presentes ofrenda y cuando lo resuelvas, entonces vienes. No. Tienes que presentar tu ofrenda. Y si hay un asunto pendiente, resuélvelo. Pero la ofrenda a Dios se tiene que presentar. Allí se está hablando de sacrificios, de adoración, no solamente de dinero. Se está hablando de un sacrificio de adoración. Así que este no es un motivo para decir, bueno, pastor, yo tengo como 10 domingos sin ir a la iglesia porque yo tengo un asunto que no he resuelto y la Biblia dice que hasta que no lo resuelva no puedo ir. No, el punto que el Señor nos enseña aquí es, trata con el asunto, resuélvelo y presenta la ofrenda, porque el pecado estorba la relación con el prójimo y el pecado estorba la relación con Dios. ¿Y qué pasa si solamente yo pienso mal de mi hermano, pero nunca le he dicho nada, nunca le he expresado mi amargura, mi odio, mi aborrecimiento o cualquier cosa que yo tenga contra él? Entonces resuélvelo con el Señor. Si es en tu corazón, confiésalo a Dios, arrepiéntete de tu pecado para que tus oraciones, para que tu adoración no sea estorbada. Con toda claridad nosotros vemos en la Escritura cuán despreciable es a los ojos del Señor la adoración presentada ante Él cuando se está viviendo una vida de pecado. Por eso el Señor Jesucristo dijo a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable, es decir, aborrecible es delante de Dios. Así que quebrantar este mandamiento no solo trae a la persona culpa, rompimiento de relaciones humanas, sino sobre todo un quebrantamiento en la comunión con Dios. He ahí la gravedad de quebrantar este mandamiento. Pero en segundo lugar, y ya mencionamos algo de eso, el Señor no solo nos enseña hasta dónde llega este pecado que quebranta las relaciones con los hombres y sobre todo con Dios, sino que también el Señor nos enseña aquí la urgencia con la que debemos tratar este pecado. La urgencia con la que se debe tratar este pecado. Una de las mentiras con las que el pecado y Satanás suelen engañarnos es que siempre habrá un momento mejor para tratar ese asunto. Que eso lo podemos tratar después. A la final no es un asunto tan grave. Solo fue un momento de enojo, yo dije unas cosas que yo no las pienso así, pero las dije. No es un asunto grave. Vamos a dejarlo así y más adelante eso con el tiempo se va curando. Una de las mentiras que solemos creer al respecto es que siempre habrá un tiempo mejor para tratar con el pecado. Pero el Señor nos enseña aquí un principio de urgencia para tratar con él. Si estás allí, piense en aquel tiempo, hay un templo, hay un montón de personas que están esperando para llevar su ofrenda. Así que posiblemente alguien está en la fila esperando para presentar sus ofrendas de adoración al Señor. Y el Señor le dice, tú estás allí esperando para presentar tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes algo con alguien. No digas, voy a presentar la ofrenda y después hablo con él. Voy a presentar la ofrenda y después trato con él. No, el Señor dice que se debe hacer de inmediato, que se debe tratar pronto. ¿Y por qué es urgente? ¿Por qué esto es urgente?
Porque si hay algo que el creyente desea es tener comunión con Dios. Y el pecado estorba la comunión con Dios. Como ya hemos visto, el pecado estorba, por ejemplo, las oraciones. Ese hombre que acaba de hablar de manera descortés, inapropiada, ofensiva, hiriente a su mujer, luego va a orar. ¿Y qué dice Pedro? Que esas oraciones están estorbadas por su pecado. Sí, tal vez él necesita ir y orar para pedir perdón al Señor, pero necesita arreglar ese asunto con su esposa, porque de lo contrario, su vida de comunión con el Señor tiene un quebranto. No ha dejado de ser hijo, no ha dejado de ser creyente, pero hay un quebranto allí. Y eso mismo nos pasa entre nosotros. Esas pequeñas cosas que no se cubren con un manto de amor, pero que no se tratan adecuadamente y en el tiempo adecuado, a la larga se convierten en raíces de amargura. Hay conflictos que tienen años que empezaron con una cosa pequeña. Hay conflictos que se han enraizado entre personas, entre familias, entre pueblos, que empezaron con cosas pequeñas, que no se trataron. Pero ¿saben? El pecado no se queda siempre lo mismo. Él no se queda allí igual de pequeño. Se va enraizando en el corazón. Como ese arbolito pequeño que nosotros podemos ver en el patio, que fácilmente pudiéramos arrancar con la mano. Pero si lo dejamos 10 o 20 años, entonces será un árbol gigante, que se habrá enraizado, y ahora sacarlo es un lío. Porque sus raíces han llegado muy lejos. Porque tal vez las raíces de ese gran árbol ahora están debajo de la casa. Porque ese árbol se ha hecho muy, muy grande. Pero hace 10 o 15 años era una hierbita que se podía arrancar con la mano. Eso mismo ocurre con el pecado en el corazón. El pecado nunca se queda en el mismo nivel. Nunca se queda allí. Una ofensa, un pequeño resentimiento, esas cosas que usted no cubre con un manto de amor, que no dice, yo entiendo que el hermano no está en su mejor momento, yo sé que no fue lo más adecuado, pero yo perdono eso y lo trato con la mansedumbre de Cristo. Esas cosas no se quedan pequeñas, se van haciendo grandes y se van apoderando del corazón. Por eso el Señor dice que es urgente de tratar. Es urgente, porque esas pequeñas cosas a la larga destruyen relaciones. A la larga se convierten en causas de profundas amarguras en matrimonios que después de muchos años no se aguantan el uno al otro. Jamás ha habido un golpe, jamás ha habido una traición o un adulterio, pero ha habido esa pequeña ofensa aquí, esa palabra hiriente acá, este desprecio por aquí, y eso nunca se ha tratado y va creciendo y va creciendo. El pecado destruye la relación con los hombres, pero también estorba la relación con Dios. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos. Mientras permanecí sin arrepentirme, estaba secándome en vida. Perdí mi vigor, perdí el sentido de la vida porque estaba sin arrepentirme de mi pecado. Es urgente porque la falta de reconciliación con otros puede ser señal de que tal persona no es creyente.
Es urgente. El Señor dice, reconcíliate pronto. ¿Por qué? No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Reconcíliate, reconcíliate. Y entonces, ¿qué es lo que nos manda a hacer el Señor? Y ese es nuestro tercer punto. ¿Qué nos manda a hacer el Señor? La urgencia señalada por el Señor nos indica que el trato que debemos dar al pecado es diligente y eficaz. Debe ser diligente, debe ser eficaz, y todo esto debe ser hecho a la luz de la Biblia. Se nos manda a buscar la paz con aquel con quien tenemos aquel conflicto. Se nos manda a buscar el perdón de aquel que tiene algo contra nosotros. A veces no será posible porque la otra persona no está dispuesta a perdonar, pero se nos manda a que procuremos tal cosa. Ahora, ¿con qué corazón o con qué arrepentimiento debemos presentarnos? Debemos presentarnos en primer lugar con la humildad para reconocer que hemos pecado y pedir perdón. Una de las palabras más difíciles para nosotros de pronunciar es perdóname. Perdóname. De corazón, de corazón. No ese perdóname que podemos decir como, ay, lo pisé, perdón. No, como fruto de arrepentimiento. Cuando tenemos convicción de pecado, el creyente tendrá tal conciencia de su falta que no va a encontrar excusas. No va a encontrar excusas. Tal vez un buen ejemplo de este tipo de arrepentimiento es el que nos narra Lucas 15 en la historia del hijo pródigo. Encontramos a este joven regresando a su casa. Después de que se fue, malgastó todo, destruyó su vida, arruinó su vida, avergonzó a su padre, hizo y deshizo, y cuando cayó en la miseria total, entonces, Lucas 15, versículo 20, levantándose fue a su padre. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Su arrepentimiento fue humilde, sincero y real. No se justificó. Él no dijo, Padre, las malas compañías, Padre, tú no me educaste, Padre, cuando yo estaba pequeño yo sentí tu ausencia y por tu ausencia entonces yo me volví así. Padre, los traumas que yo tengo, Padre, los años que he vivido en tal o cual cosa, Padre, tú no me cuidaste, ¿por qué no me dijiste que no cuando te pedí la herencia? No hubo nada de eso. No hubo autojustificaciones. Este hombre reconoció, he pecado contra Dios y contra ti. He pecado. Con humildad se acercó, sin poner culpa sobre otros, ni exigiendo tampoco el perdón de su padre. Estaba dispuesto a recibir la respuesta y la consecuencia que su padre quisiera darle. Humildad. Y en segundo lugar, disposición para las consecuencias y la restitución. Este muchacho se acercó y dijo, Padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Con qué disposición había venido él? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Él estaba dispuesto aún en su arrepentimiento a perder su estatus de hijo y ser tratado como un sirviente. Se arrepintió de corazón, con humildad, y buscó el perdón con la disposición a sufrir las consecuencias. Otro caso es el de Zaqueo. Cuando se arrepiente, él dice: si a alguien he robado, le daré 4 veces. Estoy dispuesto a restituir el daño que he hecho. El Señor nos manda a buscar entonces el arrepentimiento, la reconciliación, y nos manda a hacerlo con el espíritu adecuado. Hermano, yo vengo a pedirle perdón porque el otro día yo me enojé con usted y le dije tal cosa, pero es que usted, hermano, no ayuda. Porque usted hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Le está echando la culpa. Lo está culpando. Si ha ofendido, tiene que pedir perdón. Con humildad, para buscar la reconciliación. Aunque este pasaje habla de forma particular del quebrantamiento de la comunión con Dios a causa de desobedecer en alguna forma el 6º mandamiento, aquí tenemos un principio general que debemos recordar continuamente: que nuestro pecado nos separa de Dios, que nuestro pecado quebranta nuestra relación con Dios y muchas veces quebranta nuestra relación con el prójimo. Y digo muchas veces porque hay ocasiones en las que pecamos en silencio, en la mente, en los sentimientos, en el corazón, y nunca se lo decimos a nadie. Así que usted está pensando mal de otro, pero nunca se lo dice a nadie. Esa persona nunca se ofendió porque nunca se lo dijo. Ah, pero Dios estaba viendo tal cosa. Por eso nuestro pecado siempre quebranta nuestra relación con Dios. Por eso necesitamos acudir primeramente a Él para el arrepentimiento. En segundo lugar, aprendemos que ningún pecado es pequeño para que lo dejemos sin tratar. Ningún pecado es pequeño para quedarse así. Las pequeñas faltas manchan la conciencia. Y como decíamos hace rato, uno de los engaños es que como las vemos pequeñas, las dejamos así. Pero esas pequeñas van creciendo y se van acumulando. Porque nos acostumbramos a decir pequeñas cosas que hieren. Nos acostumbramos a anidar un poquito de resentimiento, un poquito de mala voluntad para otra persona. Sí, no es un odio, no es una amargura, no es un deseo de matarlo, pero hay algo allí, hay un resentimiento acá, hay un enojo por aquí, y se va quedando así, el corazón se va llenando de tal cosa, la conciencia se va llenando de tal cosa, hasta que finalmente eso termina explotando. Por eso ningún pecado es pequeño como para ser dejado sin tratar. También esto nos enseña que debemos examinar continuamente nuestro corazón, que debemos examinar nuestro hablar, que debemos vigilar nuestras palabras, vigilar nuestro trato hacia otros. A veces podemos tener malas costumbres, malos hábitos en nuestra manera de hablar, y a nosotros nos parece que eso no le importa a nadie,
pero puede estar causando dolores, heridas y quebrantos en otro que tal vez no dice nada, pero puede ser que su corazón se vaya llenando de amargura. Y por eso decíamos hace rato, uno de los males de esto es que pone tropiezo para otros. Pone tropiezo para otros. Y finalmente aquí encontramos un llamado de la gracia del Señor. ¿Qué podemos ver? Que el Señor nos advierte acerca de esto. ¿Y para qué nos advierte? Para que nos arrepintamos, para que procuremos una mejor relación con Él y para que si hemos pecado, acudamos de inmediato a Cristo. Dice Primera de Juan 2:1, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El Salmo 32:5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando el Señor dice, si estás allí para presentar la ofrenda y te acuerdas, ve, reconcíliate y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso implica que habrá perdón del Señor y entonces seremos aceptados y aceptables delante de Él. ¿Quieres gozar de buena comunión con el Señor? Entonces trata con tus pecados, los grandes, los groseros, los vergonzosos, y con esos pequeños que pueden llegar a causar serios problemas. Amigo, también hay esperanza para ti. El Señor te dice, abandona tu camino. Abandona tus malos pensamientos y vuélvete a Él, quien tendrá compasión, a Dios, quien es amplio en perdonar. Y Ezequiel dice, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. El Señor promete que si hay arrepentimiento, entonces hay perdón de su parte. Examina tus palabras, amigo. Examina tu corazón. Mira cómo tú hablas a la gente. ¿Es acaso tu boca una espada? ¿Lo que sale por tu boca son golpes de espada? ¿Son ofensas? ¿Eres hiriente cuando hablas? Si es así, también hay esperanza para ti. Porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Porque en Él, en Cristo, tus pecados son perdonados y Él te da la gracia del Espíritu para reconducir tu camino. Hermanos, como hemos visto a la luz de este mandamiento, la prohibición de no matar no se limita al cuerpo. Hay muchas formas y muy terribles con las que podemos destruir a otro. Guardemos nuestra boca, guardemos nuestro corazón, tratemos con nuestra boca, con nuestra mente, limpiemos nuestras emociones y nuestras pasiones para que lo que salga de nosotros sea, como dice la Escritura, la palabra sana, adecuada, sazonada, llena de gracia y oportuna para la edificación. Amén. Oremos.